Dios puso una palabra en mi corazón y siempre digo lo mismo. Yo quería hablar de un tema y el Señor hoy a la mañana me lo cambió. Y no maten al mensajero. Es lo único que les pido. Yo no tengo nada que ver. Yo le pido a Dios. Siempre he tenido mucho temor. Yo creo que la persona que transmite la palabra tiene que tener el temor reverente de qué es lo que quiere Dios decirle a su pueblo. ¿Qué significa? Significa que no es hablar de teología, no es hablar de doctrina. No, Dios para un momento tiene una palabra específica para que su pueblo la oiga. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Como digo, o sea, ¿por qué? Porque no es lo mismo el Señor obrando en el año 0 con Jesús que el Señor obrando en el año 1000, que el Señor obrando en el año 1950 o el Señor obrando hoy en el 2026. Dios tiene tiempos establecidos en lo que Él enseña, pero los tiempos cambian. Y en base a que cambian los tiempos, si ustedes se fijan en el Apocalipsis, Dios le habla de manera diferente a 7 tipos de iglesia. Dios usa la metáfora de las iglesias que estaban en Asia Menor y a cada una le escribe un párrafo que es completamente diferente de lo que le escribe a la otra. ¿Se entiende? Entonces por eso yo aprendí y tengo mucho temor al transmitir lo que Dios quiere decir, no lo que yo tenga en mi corazón. Porque yo lo que puedo tener en mi corazón puede empañar lo que Dios quiera decir. Y obviamente lo que uno tiene que transmitir es lo que se ajuste a la palabra de Dios. Yo no puedo decir cosas o explicar cosas que no tengan refrenda, significa la parte de atrás, que yo diga una cosa que no esté respaldada por lo que diga la Biblia. ¿Está? ¿Se entendió? Claramente en la Biblia hay de todo, Digo, porque la gente cree, el pueblo cree que en la Biblia solamente está la palabra de Dios. Y no es así. Yo en la Biblia encuentro el consejo de Dios, en la Biblia encuentro a personas hablando de manera muy humana, en la Biblia encuentro al diablo hablando, en la Biblia encuentro desde Moisés hasta Juan, el apóstol, con más de 2000 años de historia entre uno y otro. En la Biblia encuentro de todo. ¿Se entendió? Y la palabra, ¿a dónde voy? A que la palabra de Dios es el ancla, es el fundamento más firme que todos podemos seguir. Pero no me puedo agarrar de las palabras del diablo para usarlas para mi vida. Porque está claro que Satanás está en contra de lo que habla Jesús. Cuando uno mira a Jesucristo subiendo, saliendo y después subiendo, saliendo al desierto a la tentación y después saliendo a estar en ese lugar durante 40 días y 40 noches y vino el tentador. Eso es lo que dice la palabra. Vino el tentador, vino a tentarlo con un montón de cosas. Vino a tentarlo con reinos. Justo a Jesús lo vino a tentar y diciéndole, si mirá todo esto que está acá,
todo esto es mío, dice el diablo, y me pertenece. Terrible. Y le muestra los reinos de la tierra. Porque a mí me fue dado, dice Satanás. Pero lo único que te pido, te lo doy todo para vos. Pero lo único que te pido es que te arrodilles y confieses mi nombre. Y obviamente Jesucristo no le da ni 5 de bolilla, ¿no? Pero quiero decir, en la Biblia, volviendo al tema que estaba hablando, en la Biblia tengo de todo, hay de todo. Hasta hay consejo humano, consejo de sabiduría que es humano. Y usted me va a decir, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Y qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que un rey como Salomón, que es uno de los reyes con más sabiduría de todo el mundo, habla en muchos consejos de manera humana. Te está diciendo consejos que son de la sabiduría hebrea. Y está escrito. Y nadie puede decir hoy cuál fue el final de Salomón. Porque Salomón metió adentro del templo y adentro de la casa de Dios, metió mujeres, dioses, baales, y Dios hay uno solo. Digo, porque pareciera ser que no se logra entender que el consejo de Dios para tu vida es toda la Biblia, pero arranca con la palabra más segura. ¿Cuál es? Los metí en un brete ahora. ¿Cuál es la palabra más segura? La palabra más segura es la de Jesucristo. Yo agarro los 4 evangelios y habla. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijo de Dios. Muy bien, qué buen. Pero junto con eso, ¿cómo se llama esta parte de Occidente? Somos cristianos. ¿Y qué es un cristiano? No, hijo de Dios no, ya lo dijimos. Ahí vamos. Quiere vivir como Cristo vivió. Eso es un cristiano. Está todo muy bueno hasta que llega el momento que te van a la cruz, ¡pah! Y te meten contra la cruz y te clavan los clavos. Ahí ya no querés ser cristiano, no querés ser más cristiano. Entonces viene uno y te insulta y te maltrata y tu jefe te dice de todo en el trabajo. Y te viene la tanada, como me viene a mí, se te sube la tanada. Y si estás en Cristo, así como sube la tanada, tiene que bajar. Tiene que bajar, hay que callarse, hay que respetar, hay que entender. Ok. Pero qué difícil. ¿Es difícil o no es difícil? Yo pregunto. ¿Es difícil? Bueno, volvamos al principio. No maten al mensajero. Yo traí un mensaje que hablaba sobre algo. Juan me llamó ¿hace cuánto? Hará 2 semanas, 1 semana y media. Y me dijo si podía estar hoy, que él tenía muchas ocupaciones. Y yo ya, de algo que uno tiene en su charla con Dios, tenía algo en el corazón. Y Dios hoy a la mañana orando me dijo no. Quiero que digas otra cosa. Ok. Vamos a abrir la Biblia, que es lo más importante. Primera Timoteo. Primera Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza,
A Timoteo, verdadero hijo en la fe y en la gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, ni a genealogías que acarrean disputas, más bien edificación que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Y presten atención a lo que dice ahora. Que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y ya después la lleva más arriba, para los parricidas. Parricidas son los hijos que matan a los padres, ¿sí? Y para los matricidas, es terrible lo que está diciendo, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido dado y encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y fíjense que dice ahora: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, hermoso esto que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A ver, este es un momento muy particular de Pablo. Pablo está en el final, se está acabando. El ministerio de Pablo se está acabando. Pablo está encarcelado. Esta carta la escribe, esta es la primera carta a Timoteo, la escribe siendo encarcelado y en un momento muy particular en el cual, cuando a él lo acusan, él dice: espera, yo estoy delante tuyo, vos me estás acusando a mí, pero yo soy ciudadano romano. Esto no es así nomás. Y en ese momento el que lo estaba juzgando dice: apa, vos sos ciudadano romano, te tiene que juzgar Roma, no te puedo juzgar yo. Así que ahí lo agarran a Pablo, pasa mucho tiempo encarcelado y lo mandan a Roma. Y cuando escribe segunda de Timoteo, que estamos leyendo primera, ya está encarcelado en Roma aproximadamente entre el año 67 y el año 70 después de Cristo. ¿Está? Estamos hablando de un sistema imperial, estamos hablando de una Roma con todas sus funciones, estamos hablando de casi en ese momento
uno de los lugares más importantes de todo el mundo. Y Pablo vio cómo en diferentes lugares, a través de su boca, a través de los discípulos de Jesús. Acuérdense que Pablo no es discípulo de Jesús. Pablo tiene una conversión muy especial porque él, persiguiendo y matando a los cristianos, cuando está yendo a Damasco, se le aparece el Señor Jesús y lo voltea al piso y queda ciego y noqueado en el piso, porque el que se le aparece y le predica es Jesucristo mismo. Y le dice: Pablo, Pablo, dura cosa es dar cosas contra un aguijón. Te vas a matar vos solo, es lo que le está diciendo. Y queda cegado, queda tirado en el piso, lo levantan del piso y se lo llevan ciego a Damasco. Y le dice la voz que le hablaba: cuando entres en Damasco, alguien se va a encargar de vos. Y ahí Pablo empieza a ser un discípulo. Pero Pablo no es discípulo directo de Jesucristo. Los otros discípulos, los 12, hacían la obra predicando no solamente en Jerusalén, sino en todo lo que estaba alrededor. Cuando Pablo cambia su vida y se entrega, tiene un ministerio, Pablo es encomendado. En la iglesia de Jerusalén de Pablo, el Espíritu dice: apartadme a Saulo, que es Pablo, y a Bernabé. A estos dos, pónganlos a un costado. Porque me van a ser útil en la obra del ministerio. Y ahí Pablo empieza su camino, aproximadamente 30 años antes de este momento. Aproximadamente. Plata más, plata menos, por ahí anda. Así que cuando Pablo habla acá, Pablo ya tiene un conocimiento, un bagaje, una experiencia, haber andado por todos lados, y habla de parte de Dios con una profundidad que es terrible. Ya vio de todo. Vio a Ananías y Zafira mentir por dinero en la iglesia. Vio a un mago que quería comprar la imposición de manos y la sanidad de milagros. Vio de todo, pasó de todo, hasta este momento en el cual Pablo le está hablando a Timoteo. Y cuando le habla a Timoteo, Timoteo es el hijo de Loida, que es si mal no me acuerdo, es la abuela. A ver, lo vamos a leer, está por acá. Está en el capítulo 2. Eunice es la madre y Loida es la abuela. Ahí está, gracias. Y se ve que tanto Eunice como Loida lo recibían a Pablo cuando iba a predicar en su casa. Así que Pablo ve a Timoteo de muy chiquito. Y Pablo ve cómo Timoteo va creciendo hasta que se hace un hombre. Y Timoteo recibe la palabra de Dios y se hace discípulo de Pablo y de su conocimiento. Y Pablo lo empieza a mandar a diferentes lugares, y justamente en este momento le está diciendo: cuando te dejé en tal lado, cuando te dejé en tal otro, para que corrijas lo que es deficiente. Porque todos tenemos deficiencias adentro nuestro. Y está muy bueno para nosotros mismos el aceptarlo. Porque somos santos, pero se nos pegan cosas del mundo en los zapatos. Y se nos pegan lo que vemos. Y se nos pega lo que escuchamos. Se nos pega. Me acuerdo en una campaña de Gille Ávila, cuando lo escuché
de primera boca de él decir que el televisor era el ojo del diablo. Dije yo, qué extremo este hombre. Yo pensé adentro mío. ¿Cómo va a decir eso? La cantidad de basura que entra a tu casa a través del televisor. Y el diablo la fue perfeccionando. Ya no entra por el televisor. Ahora entra por acá. Cada vez fue peor, peor. Pero peor, cada vez hizo cada vez peor. Ahora, ¿qué quiero decir? Pareciera ser que los cristianos caminamos la vida y tenemos que tener cuidado con las cosas que nos pasan, con las cosas que pensamos y con las cosas que vivimos. ¿Por qué esta porción? Porque Dios a mí, no a ustedes no. Dios es mío, no de ustedes. Dios a mí me dijo en el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. A ver si nos escuchamos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fe no fingida. Me puse a buscar un poco, tengo claro lo que es fingir, pero me puse a hurgar, me puse a ver diccionarios, me puse a mirar lo que es fingir, y ahí se me abrió la cabeza. Miren, les leo. Fingir significa aparentar, dar a entender algo que no es real. Fingir significa prepararse alrededor de uno para un engaño. Fingir significa disimular. Y fingir en sí es un comportamiento falso. Falso. La palabra en sí que usa, fe no fingida. Fe no fingida. Fe verdadera. Eso es lo que está diciendo. Y acá Dios me dijo a mí, Dani, ¿cómo es tu fe? Señor, mi fe es un baluarte. Soy una persona que estuvo caminando en el lecho de muerte y siguió cantando tu nombre. Yo soy, pues por favor, yo, no, tu fe no fingida. Cualquier cosa que sea algo que vos finjas, te aleja de Dios, te aleja de su espíritu, te aleja de su presencia, te pone lejos, y vos querés estar cerca, y yo también. Y cuando leía esto, se me fue abriendo la cabeza que Pablo hace una exacta lista. Cuando tengan tiempo en sus casas, busquen lo que son las listas de pecados. Tanto Pablo como Pedro como Juan tienen listas de pecados. Uno va a Colosenses y ahí hay una lista de pecados. Uno va a Hebreos y se encuentra una lista de pecados. Y es más, hay un lugar donde Pablo dice, las personas que son así, por tales, yo os digo, ni oréis. Es terrible.
Yo creo que hay que seguir orando. Pero es terrible, Pablo lo dice. Son listas de pecados. Y les cuento algo más grave. La iglesia, los hermanos, vemos listas de pecados en lo que es muy evidente. Cuando algo es evidente, que lo vemos todos, una persona miente. Y todos nos damos cuenta que miente. Quizás lo que no se da cuenta es la propia persona. Pero todos nos damos cuenta que está mintiendo. Porque se le hizo un callo. La mentira se hizo un pecado adentro de su vida. Y es algo que lo vemos todos. Cuando una persona roba, lo vemos todos. Lo ven en el laburo, lo ven en la casa, lo vemos todos. Y esos son pecados carnales muy normales. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo normal? ¿Está hablando la iglesia de Dios? Sí. Adentro de la propia iglesia pasa de todo, porque somos una comunidad y somos un hospital. Y en el hospital tenés de todo. Ahora Pablo hace muy clara la diferenciación entre los pecados de la carne, que son parecidos a los que acabo de decir, y en otro nivel muy superior pone los pecados del espíritu. La fe fingida es el pecado del espíritu. Es un pecado que nadie lo sabe. Nadie sabe qué pasa en mi casa. Nadie sabe qué pasa en mi corazón. Nadie sabe qué pasa en tu corazón. El único que lo puede saber sos vos. No lo puede ver Juan. Rosana tampoco lo ve. El único que sabe es la murmuración. Pecado del espíritu. En todo lo que sea la soberbia. Pecado del espíritu. Sigo, puedo seguir, hay un montón, Malos pensamientos. Pensamientos impuros. Hay un montón, Los celos, las envidias. ¿Se entiende? Hay un montón. Esos son los pecados del espíritu, son peores que los carnales. ¿Por qué? Porque el único que los puedo ver soy yo. Y el único que lo puedo discernir soy yo. La palabra dice, Pablo dice, que los que están acostumbrados al uso del discernimiento del bien y del mal, esos son los maestros. Ven un poco más lejos, no ven lo que está en la superficie, ven más profundo. Y después dice, y no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Cuidado. Tiene un poco que ver con lo que dije al principio. Cuando uno da una palabra, tiene que tener terrible temor de parte de Dios, que lo que esté diciendo sea de parte de Él, no sea de parte del corazón de uno o lo que uno quiera decir. Leyendo esto, en el versículo 13, 14 y 15, Pablo, él mismo dice, hace una lista de pecados. Y él dice, yo era de esos. Yo era un terrible pecador. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo que está escribiendo se mete adentro del problema que es tener una fe fingida. Porque Pablo, antes de convertirse, estaba totalmente aprobado. Estaba aprobado por las sinagogas, estaba aprobado por los fariseos, estaba aprobado por los diferentes sacerdotes del credo judío, estaba aprobado. Tanto es así que le dan cartas para ir a buscar a los cristianos y a matarlos, porque era lo que él tenía que hacer. Acuérdense que Pablo es el que está en el apedreamiento de Esteban, que es uno de los primeros mártires, y dice que ponían las ropas a los pies de Pablo, viendo Pablo cómo mataban a Esteban. Este es Pablo. Ese es Pablo. Es este que dice acá.
Miren, vamos a leerlo. Versículo 13. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y cuando yo leía esto, automáticamente a mí, en mi cabeza, miren, abran otra porción, Mateo, estoy hablando mucho, estoy siendo muy largo, no es necesario. Mateo capítulo 23, versículo 27. Mateo capítulo 23, versículo 27. ¿Lo tienen? Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Es terrible lo que dice. Está hablando Jesucristo en primera persona. Le está hablando a los religiosos de su época. Que por fuera a la verdad, ¿cómo se muestran? Hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. A lo que más Jesús denostó, ¿saben lo que significa denostar? Denostar es castigar. A lo que más Jesús le pegó fue a los religiosos, fue a los fariseos, a los saduceos, a los escribas que hablaban de la palabra de verdad y la tenían colgada. ¿Ustedes nunca vieron Yo me crié en una escuela judía. Yo hice el primario en una escuela judía. A la mañana tenía castellano y a la tarde tenía hebreo. De las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día era completo. Y de repente venían los rabinos en esa escuela judía, donde yo hice el primario, y había rabinos que venían a visitar, y vienen con la Torá, y vienen con las vestimentas, y en las vestimentas tienen escrita la Biblia. Las tienen escritas. Es una cosa, es asombroso. Y le cuelgan cositas donde tienen versículos anotados. Eso eran los judíos de la época de Jesús. Uno los ve y causan respeto, ¿eh? Vos lo ves venir y te corres. Mayormente siempre vestidos de blanco, con un efod. Es asombroso verlos. Jesús está diciendo que su corazón, el corazón de esa gente, está lleno de todo esto que dice acá. De que son inmundicia, de que son un sepulcro blanqueado. Uno lo ve por afuera y es hermoso, pero uno lo mira por adentro y está todo podrido. Empecé nuestro encuentro hablando de ser como niños, ser un niño, volver al primer amor, volver a ese momento en el cual Dios me tocó y sentí cómo me lavó el corazón y cómo me limpió de todo mi pecado y me quebranté y me humillé. Ser como un niño, ser como una criatura, fe no fingida, fe no fingida. Si tenés algo que le molesta a Dios, háblalo con Dios, pero vení acá y háblalo con tu pastor. Abrí tu corazón para que recibas la ayuda y el perdón de parte de Dios. Fe no fingida. La única forma de evitar el pecado es adelantándose al pecado. ¿Qué significa? Significa que el pecado está delante, todavía no lo cometí, todavía no lo hice, pero tengo la suficiente confianza con mi pastor, tengo la suficiente confianza con mi pastora
para venir y abrir el corazón y decirle, no hice nada, quédate tranquilo, pero me está pasando esto, ¿qué conviene que haga? Dame una mano, ayúdame, orá por mí, imponeme las manos, acompáñame en este tiempo, me está pasando esto, ¿cómo lo soluciono? Limpiar la cabeza. Ah, y esta pasó por al lado mío, no me saludó. ¿Quién se piensa que es? ¿Qué cree que es más linda que yo? Digo, porque la cabecita de las mujeres a lo largo de mi tiempo de ayuda profunda en la congregación, he escuchado de todo. Los hombres no somos tan... Tenemos otras cosas, ¿eh? Tenemos otras cosas que son peores, ¿eh? Hoy es el Día de la Mujer. Vamos, al Día de la Mujer, bien, están todas. Pero la cabecita de una mujer, y hay que reconocer que son más inteligentes que nosotros, mucho más inteligentes que nosotros, pero también están midiendo, pensando, llevando, trayendo. Tu cabeza tiene que estar limpia, tiene que estar sana, tu corazón tiene que estar lleno. ¿Sabes de qué? De Jesucristo. Tiene que estar lleno de su espíritu. Tiene que haber espíritu de amor. Y ese espíritu de amor que tiene una madre, que tienen las mujeres, los hombres, no lo tenemos. No tenemos idea de lo que es eso. Un amor en Cristo, un amor sano. Pero volvamos a la palabra y voy terminando. Volvamos a lo que leímos. Jesús no se la agarra con la adúltera. No se la agarra con Nicodemo, un religioso, un fariseo cualquiera. No se la agarra con Zaqueo, un ladrón de impuestos. No, se la agarra con los religiosos. Y se mete adentro del templo y da vuelta a las mesas y se lo ve con un látigo y se pone re loco. Y uno dice, pero espera, estás hablando de Jesucristo. Estás hablando de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? La casa de oración de mi padre la convirtieron en un mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, quédense tranquilos, eso acá no pasa, ¿eh? Dios mío, pero lo estoy poniendo como ejemplo. La iglesia es el lugar donde su pueblo viene a congregar, pero la iglesia, y no quiero caer en un cliché, la iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Mi corazón, mi mente, mi boca, mis ojos tienen que estar limpios delante de Dios. Jesucristo viene pronto y viene pronto de verdad. Casi que no falta cumplirse nada. Leo la palabra de muy chiquito y busco en la Biblia todas las señales que eran por venir, ya se cumplieron. En cualquier momento vas a ver a Israel rodeada de muchos ejércitos queriendo destruirla. En cualquier momento, falta poco. Falta poco para que eso pase. Y en ese momento dice la palabra que donde digan paz y seguridad, cuídate, porque a partir de ese momento empieza un tiempo de desolación y de tribulación. Los que creemos en que nos va a venir a buscar, limpiemos nuestras vestiduras, tengamos fe, que no sea fingida, hablemos con el hermano en amor, limpiemos nuestros corazones, salvémonos, porque hoy el mundo te contamina, te ven por afuera. Y vuelvo a repetir, no maten al mensajero, te ven por afuera y te ven con tu casa en orden, con tu familia bien, todo bárbaro, 10 puntos. Pero cuando cerrás la puerta de tu habitación y estás solo con Dios, hay alguna angustia,
hay algún dolor, hay algo que está pasando ahí que hace que tu vida no brille como debería brillar. ¿Y saben a quién le estoy hablando? No le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a Daniel. Me estoy hablando a mí mismo me estoy hablando. Dios me está hablando a mí. Y me está diciendo, revisate, fíjate, cuídate, porque vengo en breve a buscar a los que están conmigo. Y los que queden van a tener que buscar salvación, pero va a ser igual que a través de la cruz, a través de la sangre van a buscar salvación. Porque se va a haber acabado el periodo de la gracia de Jesucristo. El versículo que leímos en 2 Timoteo, con esto termino, el versículo 15 del capítulo 1 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quién? Por todos, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me identifico totalmente con la palabra de Pablo. Como dijo él, yo soy el segundo. Yo no sé, yo debo ser el último de la fila, pero me identifico con esto, dándome cuenta de que la verdad, me gusta cuando Pablo dice, ayúdenme, no me acuerdo bien, Roxana, si es Pablo o Juan el que lo dice, cuál de los dos apóstoles, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque el que no alcance santidad, y ese era mi mensaje de hoy, el de la santidad, el que no alcance santidad, sin santidad nadie verá